Hoy voy a estar predicando bajo el título, le he puesto La gloria que se honra. Y quiero comenzar estableciendo una verdad, porque hoy vamos a hablar básicamente de la presencia de Dios. Quiero hablar de una verdad y poner esto en tu corazón para comenzar. Cuando la presencia de Dios que está en tu casa, porque nosotros somos portadores de la presencia de Dios. Entonces tú vas a tu casa y tú allí llevas la presencia de Dios. ¿Es cierto o no? Tú vienes aquí y aquí está la presencia de Dios. Porque nosotros somos portadores de su presencia, porque tenemos el Espíritu Santo. Pero cuando tú honras esa presencia, tú vas a ser en tu casa, tú y tu casa van a ser extremadamente bendecidos. Diga conmigo, extremadamente bendecidos. Hoy quiero hablar de dos ejemplos bíblicos muy reales que vamos a darnos cuenta cuán importante es esto que puse en tu corazón cuando comencé. Cuando tú honras la presencia de Dios que está en tu casa, tú y tu casa van a ser extremadamente bendecidos. Y quiero comenzar diciendo, antes de ir a la Biblia, que nosotros, porque muchas veces nosotros estamos acostumbrados a que la presencia de Dios nos marque a nosotros. O sea, haga un efecto en nosotros. Pero lo que no sabemos y es lo que obviamos es que nosotros tenemos y podemos marcar la presencia de Dios. Con nuestra actitud nosotros marcamos la presencia de Dios. O sea, no solamente somos tocados y bendecidos por la presencia, sino que somos tocados y bendecidos por la actitud que tengamos hacia la presencia de Dios. La presencia de Dios puede estar aquí, puede estar en tu casa, pero tú no ves la diferencia. Puedes entrar y puedes salir como mismo entraste. ¿Eso quiere decir que no está la presencia de Dios aquí? No. Porque tú eres quien marcas la presencia de Dios. ¿Con qué? Con tu actitud. Cómo te comportas donde está la presencia de Dios. Y así mismo es en tu casa. Porque a veces pensamos que solamente es aquí, en la iglesia, porque es la iglesia. No, cuando tú te vas para tu casa, tú llevas la presencia de Dios para tu casa. Y en tu casa la presencia de Dios está. Y es lo mismo, tu actitud hacia ella marca que tú seas bendecido y que ella te bendiga a ti. Sobre eso quiero, y es el tema principal del que quiero hablar hoy. Vamos a hablar de dos ejemplos muy importantes que lo muestran muy clarito. Uno es Abinadab y el otro es Obed-Edom. Vamos a comenzar con Abinadab. Cuando los filisteos capturan el arca de Dios, el arca del pacto, Israel, cuando ellos la secuestran y Israel logra recuperarla, ellos la llevan para casa de Abinadab. Y le dicen a Eleazar su hijo, o sea, lo preparan a Eleazar su hijo, lo santifican para que guarde el arca de pacto en casa de Abinadab. Ahora sí vamos a la Biblia. Primera de Samuel, capítulo 7, versos 1 y 2. Y vamos a verlo ahí. Dice, vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. ¿Cuántos años pasó el arca en casa de Abinadab? 20 años. Y por 20 años el arca, escúcheme bien y présteme atención, por 20 años el arca que Moisés había construido bajo la guía del Espíritu Santo,
El arca del pacto, que cuando los sacerdotes se la pusieron en los hombros y tocaron con los pies el Jordán, se abrió. El arca que simbolizaba la presencia de Dios tangible, donde se manifestaba Dios, donde residía Dios. El arca al que temblaban los reyes de Israel y todo el mundo, los pueblos, todo el mundo le tenía miedo, le tenía temblor al arca, le tenían respeto al arca. Esa arca donde Dios se manifestaba, que simbolizaba la presencia de Dios, estuvo en una casa por 20 años y nada pasó. 20 años y nada pasó. Ahora vamos a ver el contraste con 2 de Samuel capítulo 6, versos del 1 al 11. Y esto es importante, porque el arca ha estado 20 años, o sea, la presencia de Dios ha estado por 20 años en una casa y Dios se silenció. Dios no hizo nada. Vamos a ver ahora el caso de Obed-Edom. 2 de Samuel 6, versos del 1 al 11. Esta es la continuidad una vez que sacan el arca de casa de Abinadab. Amén. ¿Me siguen? Dice, David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000, y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas, címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad. Y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa. Y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David. Y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom Geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. ¿Cuánto tiempo estuvo en casa de Obed-Edom? ¿Y cuál fue el resultado? Revolucionó la casa. ¿Cuánto estuvo en casa de Abinadab? ¿Y qué pasó? En 3 meses Dios marcó una diferencia. Aquí estuve por 20 años y no pude hacer nada. Aquí estuve por 3 meses y revolucioné toda la casa. Fue tanto la gloria, fue tanta la gloria que se hizo tan famoso Obed-Edom que se escuchaba el nombre de Obed-Edom por todo Israel. Un hombre que era un campesino, no tenía renombre, no tenía nombre, y la gloria de Dios, el hecho de tener el arca, la presencia de Dios en su casa, lo hizo de renombre y lo hizo famoso. Entonces, es aquí precisamente donde Dios nos está enseñando algo. La gloria de Dios estuvo en 2 casas, pero en una pudo hacer, en una hizo y en la otra no. El problema no estaba en el arca. El arca seguía siendo la misma arca que se sacó de la casa de Abinadab, se llevó para casa
de Obed-Edom. Que por cierto, después de lo que le pasó a Usa, yo decía, qué tremendo este hombre, porque cuando David le dice, después que Jehová mata fulminante a Usa, que todos lo ven, David cogió miedo. Y ahí es cuando le dice, no, porque él la llevaba para la ciudad de David, para la ciudad. Pero cuando él ve de la manera que ha acabado de quedar fulminado Usa, él dice, Obed-Edom, te quedas con el arca. Yo hubiera dicho, rey, ¿usted está seguro? Yo acabo de ver cómo ha acabado de matar a un hombre ahí al momento y yo no soy sacerdote. Pero este hombre, yo pienso muy casi que él vio algo que los demás no vieron. O sea, algo vino, alguna revelación vino al corazón de este hombre que el resto no vio. Los demás sintieron miedo, él no. Él abrió las puertas de su casa para recibir la presencia de Dios. Él no puso excusas, él no puso justificaciones, él no puso pero. Él dijo y le dio entrada a la presencia de Dios. Y sobre eso es que quiero hablar en esta noche. Y ese es el mensaje más central de esta prédica. ¿Cómo puede estar la presencia de Dios en nuestras casas, en la iglesia, pero no todos ser bendecidos de la misma manera? ¿Por qué? Porque depende de nuestra actitud. Depende de la actitud con la que nosotros recibamos y tomemos la presencia de Dios. Puede estar aquí la gloria de Dios. Puede manifestarse la gloria de Dios y en algunas personas hacer un cambio y en otras personas no. ¿En dónde está la diferencia? ¿En la presencia de Dios? No, en la actitud que tengamos ante la presencia de Dios. Y así es como yo lo veo. Yo veo que Abinadab, no dice la Biblia que en estos 20 años que tuvo el arca de Dios en su casa, él le ministró al arca. Él adoró. ¿Qué cosa era el arca? La presencia de Dios. ¿Qué se le hace a la presencia de Dios? La presencia de Dios se adora. La presencia de Dios tú te postras delante de ella. La presencia de Dios tú comienzas a ministrarle. El problema es que estamos acostumbrados a recibir siempre y a no dar sacrificio. Es igual que cuando estamos en el tiempo de adoración. Usted está ahí parado. Si usted no está adorando, no está ministrando a Dios. Porque Dios que ese tiempo, ¿de qué se trata? Yo ministro a Dios, Dios me ministra a mí, ministra al pueblo, pero tiene que haber una actitud en mí ante la presencia de Dios. Yo no puedo estar inmune ante la presencia de Dios porque entonces no voy a recibir nada. Entonces yo me imagino a Abinadab, le dijeron, Abinadab, prepararon a su hijo Eleazar y le dijeron, guarda el arca. Pero hermano, realmente la guardó. No hizo absolutamente, no me dice la Biblia que hizo nada con la presencia de Dios. Ahora me imagino a Obed-Edom, quizás Abinadab dijo, guarden ese cajón hasta que lo vengan a buscar. Pero en el caso de Obed-Edom, él sabía lo que estaba en su casa. Y él se postraba, él adoraba, él ministraba la presencia de Dios. Yo lo visualizo dándole el mejor lugar en su casa. Yo lo visualizo diciendo en su casa, tenemos que hacer ajustes, tenemos que cambiar cosas en mi casa porque aquí está la presencia de Dios. Y esto es lo que pasa, que en todas las casas está la presencia de Dios, pero no todas las casas son igual de bendecidas, porque no todos le damos el lugar a la presencia de Dios que tenemos que darle. Amén. Yo les digo algo, ¿con qué actitud venimos ante la presencia de Dios? Es importante. Que valoremos la presencia de Dios es importante. Que cuidemos y velemos la presencia de Dios es importante. Que honremos su presencia es importante. ¿Cuántos dicen amén? Que tengamos temor de Dios
es importante. El arca estuvo en casa de Abinadab, pero la Biblia no me dice que ellos la honraban, le ministraban, se postraban, adoraban. La tenían como un objeto religioso. Qué distinto Obed-Edom. Abinadab y su hijo la tenían simplemente como un objeto. A lo mejor la pusieron en un estante y la guardaron. Dios no hizo absolutamente nada. En cambio, en la casa de Obed-Edom pasó una revolución. Hubo una manifestación visible y tangible de la presencia de Dios, porque todo el mundo empezó a escuchar la fama de qué cosa era lo que estaba pasando en esa casa, pero el pueblo sabía, porque acuérdense que ellos la van a buscar de Obed-Edom y ahí iban todos iban en el pueblo, en el año. Ellos vieron cuando el arca entró en casa de Obed-Edom. Entonces ellos sabían que lo que estaba pasando ahí era por causa de la presencia de Dios. Amén. ¿Y por qué llegó ahí? Porque David tuvo temor. O sea, el arca llega a casa de Obed-Edom de una manera accidental, porque yo no creo que él estuviera preparado para tener el arca, pero su relación con Dios no fue accidental, fue intencional. Él sabía quién estaba entrando en su casa, él sabía lo que él tenía en su casa y él comenzó a honrar esa presencia. ¿Estamos nosotros honrando la presencia de Dios que hay en nuestros hogares? ¿Estamos siendo consecuentes a esa presencia que está? ¿O pensamos que eso es solamente la iglesia y en la casa no? ¿Cómo estamos nosotros tratándonos en la casa? ¿Qué estamos haciendo en la casa? Yo les voy a contar algo que me vino este recuerdo cuando preparaba esta palabra. Hace muchos años atrás, casi al principio del ministerio, teníamos una familia. Ella, la madre, tenía 2 hijos adolescentes, jóvenes. Y había pasado por un divorcio bien traumático. Los hijos se traumatizaron bastante con este divorcio. Ella lo hizo bien traumático. Los hijos comenzaron a ser afectados. Y yo recuerdo que ella nos pedía que fuéramos a la casa a ungir la casa, a echar fuera demonios, a atar, ustedes saben todo lo que se hace cuando uno va a ungir una casa, a bendecir su casa, porque era un problema tras el otro, y nosotros íbamos, lo hacíamos, y al poco tiempo otro problema, otro conflicto, otra situación, y esto se extendió por un tiempo. Y decíamos que hay aquí algo raro que no entendemos. Hay algo aquí que nosotros no sabemos, hasta que Dios saca a la luz lo que estaba pasando. Ella dejaba y permitía que su hijo adolescente fumara marihuana en su casa. Entonces nosotros íbamos y nos desgastábamos yendo a bendecir esa casa, a ungir, a reprender, y ella le tenía las puertas abiertas a los demonios. Entonces, por supuesto que no había respuesta. Cuando nosotros le decimos, ¿por qué usted permite eso a su hijo? ¿Por qué? ¿Por qué le permite hacer eso dentro de su casa? La casa se respeta. Ahí está la presencia de Dios. Nosotros estamos yendo a invocar la presencia de Dios. Bueno, es un cigarrito nada más. Esto lo que quiero traer a su corazón es que en la casa está la presencia de Dios. Y quizás el caso de usted no sea un cigarrito de marihuana, pero hay otras cosas que no le agradan a Dios. Entonces, aquí es donde yo me quiero basar. ¿Qué pasó con Obed-Edom, que fue tan prosperado, tan bendecido, que revolucionó la presencia de Dios en su casa? ¿Qué pasó? Él honró, él tuvo una actitud ante la presencia, él respetó la presencia de Dios. A veces no nos damos cuenta.
pero las palabras que usamos en la casa, de la manera que hablamos en la casa, de la manera que nos hablamos en un matrimonio con los hijos, esas cosas también ofenden a Dios. Usted tiene que tener cuidado con esto, porque si usted quiere bendición en su casa, usted tiene que honrar esa presencia. Yo no me puedo pretender que mi casa sea no sé, una de esos de loco, y entonces aquí en la iglesia levanto mis manos. No. Cuando yo voy aquí, mi casa tiene que ser la continuación de lo que yo vivo acá. Es una continuación, no puede ser diferente. Y si tengo que hacer ajustes, los hago. Si tengo que hacer cambios, los hago. ¿Qué es lo que yo pienso que hizo Obededón? Obededón, me imagino que tuviera hábitos y tuviera costumbre. Pero al entrar la presencia de Dios, él le dijo a sus hijos, no, espérate, aquí hay que hacer cambio. Aquí hay que cambiar la manera de hablar, aquí ya no se pueden decir malas palabras, tú no puedes hacer esto, tú no puedes hacer aquello, porque aquí está la presencia de Dios. Aquí está la presencia de Dios. Cuando usted tiene hijos, usted tiene que ver qué están haciendo sus hijos en el cuarto. Usted no se puede olvidar que tiene un hijo ahí y cerró la puerta y no sabe qué pasa ahí adentro. No, usted tiene que estar pendiente de estas cosas. Porque es importante. Usted quiere bendición, usted quiere prosperidad, respete, honre la presencia, valore la presencia de Dios que usted lleva a su casa. Amén. No debemos tomar las cosas de Dios livianas. Las cosas espirituales a veces estamos muy acostumbrados a tomarlas de una manera muy liviana y muy común. Dios no es un Dios liviano. ¿Cuántos dicen amén? Levanta tus manos ahí donde estás y di, mi Dios no es un Dios liviano. Yo no puedo tomar las cosas de Dios común, como algo común. Yo no puedo llevando la presencia de Dios a mi casa, tener refrigerador lleno de cajas de cerveza. ¿Qué presencia de Dios usted cree que qué bendición usted cree que se va a manifestar? Amén. Y tenemos que, hoy hay un llamado, porque pensamos que solamente es en la iglesia. No, usted necesita en su casa la prosperidad. Usted quiere todo, la bendición de Dios. Honre lo que usted lleva a su casa. Amén. Me acuerdo de este hombre, este rey Belsasar. Ahora lo vamos a leer un poquito. Este hombre, Belsasar, rey de Babilonia, tomó las cosas de Dios muy livianas, porque él usó unas copas de oro que habían sido consagradas en el templo. Cuando Nabucodonosor se lleva todas las cosas del templo y las lleva para Babilonia, para el destierro, él se lleva unas copas. Y este rey, Belsasar, se empieza a burlar. Entonces coge estas copas que eran sagradas para las cosas santas del templo y comienza a beber vino en ellas. Y se empieza a burlar. Vamos a leerlo. Porque esto es un ejemplo de tomar las cosas de Dios a la ligera, no darle importancia y estar en Dios no es un Dios común, Dios no es un Dios liviano. Amén. Daniel 5 del 22 al 25 dice así: y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa. Tú y tus grandes y tus mujeres y tus concubinas bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y de oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos. Nunca honraste. Nunca honraste. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Vino juicio a este rey por haber hecho esto. Por haber tomado las cosas de Dios, las cosas santas de Dios,
livianamente de una manera común. Les voy a decir lo que significa el juicio que vino. Mene, tekel uparsin significa: Dios ha contado los días de tu reino, ha sido pesado en la balanza y ha sido hallado falto. Uparsin significa: tu reino ha sido dividido y entregado a los medas y a los persas. Hermanos, Dios sigue siendo Dios. Cuando Obed-Edom abre las puertas de su casa y deja entrar la presencia de Dios, y deja entrar y no pone excusas, él sabía quién es, o sea, él no se preparó, pero algo él supo, que él dijo: esto me va a bendecir, y lo recibió. Yo creo, sinceramente, que Dios estaba mirando la actitud de este hombre. Dios estaba mirando lo que él estaba haciendo. Y eso es lo que a veces no nos damos cuenta. La presencia de Dios puede estar en una casa y aún así no pasar nada. Absolutamente nada. ¿Por qué? Porque se pierde el temor de Dios. Porque no se honra a Dios en la casa. Pensamos que solamente honramos a Dios en la iglesia. Está mal. Usted tiene que honrar a Dios en su casa. Su casa tiene que ser morada también del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué no le da un aplauso al Señor? Por lo general, y era lo que estaba hablando ahorita, cuando algún hermano se muda o se compra una casa, siempre nos pide que vayamos a bendecirla. Y lo hacemos, es bíblico, está bien, vamos, bendecimos, declaramos la presencia de Dios en esa casa. Cancelamos maldiciones, reprendemos todo lo que pudo haber sido antes, que se pudo haber practicado antes, pero ahora usted es el que vive ahí. La presencia de Dios ha sido invocada ahí. Usted tiene que honrar la presencia de Dios. Usted es el responsable de eso, no los pastores. A partir de ahí, usted es el sacerdote de su casa. Usted se hace responsable de lo que entra y lo que sale, lo que se habla. Amén, porque muchas veces es chisme lo que hay. Y lo que se está hablando es murmuración. Usted está deshonrando la presencia de Dios que hay en su casa cuando usted hace eso. No deshonre la presencia de Dios, la murmuración, el chisme, cualquier cosa que deshonre a la presencia de Dios no le agrada a Dios. No va en mi casa, no le doy lugar en mi casa. Honro la presencia de Dios porque quiero que me vaya bien, porque quiero prosperar, porque quiero que a mis hijos le vaya bien. Entonces tengo que honrar lo que entra, lo que sale, lo que pasa en mi casa. Lo que sucede con mis hijos, tengo que honrar eso. Amén. Mire lo que dice Primera de Crónicas. No, antes de llegar a Primera de Crónicas. Primera de Samuel 2:30. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Qué veo yo en estas dos casas? ¿Qué veo yo en estas dos situaciones? Uno respondió, la casa de Abinadab respondió como si lo que hubiera metido en la casa hubiera sido un monumento religioso, a un objeto. No le hizo caso, no le hizo nada, la guardó, no la tuvo en poco, no la honró. El otro revolucionó todo, cambió todo, mandó a los hijos, hizo de todo y fue bendecido en 3 meses. En 3 meses la fama de Obed-Edom se conoció. Uno ajustó todo, lo cambió todo. El otro simplemente custodió, la guardó, la miró, estaba ahí, no hizo nada. Obed-Edom la tenía ahí, pero la celebró, la vigiló,
decía, esto se tiene que mantener encendido. La gloria de Dios se tiene que mantener encendida en mi casa. La gloria de Dios se tiene que mantener encendida en mi casa. Él se preocupaba por ministrar. Él se preocupaba por adorar. Él se preocupaba. Su vida fue cambiada. Su vida fue transformada, porque eso es lo que hace la presencia de Dios. La presencia de Dios te cambia, te transforma. La vida de esta familia fue cambiada completamente, hermano. Pero tuvo que marcar él una actitud diferente. Tuvo que hacer él algo. No basta con que la presencia de Dios esté. Yo tengo que honrarla. Yo tengo que valorarla. ¿Me entiende? Tengo que hacer algo. Tengo que mantener ese altar encendido. Tengo que mantener ese fuego. No puedo entrar por esa puerta, llegar. Aquí está la presencia de Dios. Ya, no. Señor, aquí estoy. Señor, gloria a Dios. Yo te adoro, yo te alabo. Yo tengo que tomar una actitud activa ante ella. Yo no puedo llegar aquí a que me caiga. Aquí está, pero lo que te va a transformar es que tú te actives. Señor, si no encuentras por ahí a nadie a quien bendecir, aquí estoy yo. Aquí estoy yo. Empieza a jalar, empieza a poner demanda. Yo necesito que tú me bendigas. Yo necesito salir por esa puerta diferente. Yo te adoro, yo te alabo, yo levanto mis manos. Yo te valoro, Señor, gracias. Señor, la gloria es para ti. Señor, la honra es para ti. Y mientras hago eso, mi vida es cambiada. Mi vida es transformada. ¿Qué fue lo que pasó con este hombre? Amén. Quizás Abinadab solamente la miraba, pero el otro decía, su gloria está aquí. Él está aquí. ¿Dónde estuvo la diferencia? ¿Por qué no se manifestó en una casa y en otra sí? Por la actitud. Por la actitud que cada uno tomó. Abinadab tuvo el arca cerca. Obed-Edom tuvo el corazón abierto. ¿Por qué hay personas que son tocadas y transformadas y otras no? Se quedan iguales. ¿Por qué tienen el corazón cerrado? Porque aunque esté la presencia de Dios muy fuerte, si el corazón está cerrado, Dios no va a hacer nada. Porque solamente cuando se abre el corazón. Uno la guardó, el otro la honró. Uno dijo, guarden este cajón por ahí hasta que vengan a buscarlo. El otro dijo, cuidado con esta caja, porque ahí está la gloria de Dios. Obed-Edom reconoció que el arca era la residencia de Dios. Él tenía en su casa la presencia de Dios. Y esto me habla a mí que hay dos tipos de creyentes. Unos que entran por la puerta y les da igual salir como mismo entraron. Y otros que ponen demanda. Otros que necesitan. Otros que le dicen, Señor, si tú no me bendices, no me voy. Hasta que tú no me bendigas, yo no me voy. Y comienzan a alar, y comienzan a alar, y comienzan a alar, y comienzan a alar. Y su vida va a ser transformada. Yo les voy a decir algo. No basta solamente con que vengas a la iglesia. Eso está bien. Eso está bien. Pero tú necesitas tener una relación personal con Dios. Tú necesitas hacer una intimidad con Dios. En el caso de Obed-Edom, mira, hermano, este hombre fue tan bendecido y tan prosperado que llegó al punto y que se acostumbró tanto a la presencia de Dios que llegó al punto que le dijo a los hijos, oigan, aquí les dejo todo lo que toda mi prosperidad, toda mi herencia, y yo me voy para el templo. Y Obed-Edom se convirtió en uno de los porteros de la casa de Dios. Porque él necesitaba estar cerca de la presencia de Dios. Eso me dice a mí que cuando tú eres impactado por la presencia y tú la impactas y eres impactado por ella y tu vida es transformada, tus prioridades cambian. Porque ya no le importaba la prosperidad que Dios le había dado. Ahora lo que quería era ir tras la presencia de Dios. Y como él no era sacerdote, él no podía ministrar adentro. ¿Qué hizo? Se convirtió en un portero para toda la vida. Dice que continuamente Obed-Edom servía a Dios
en el templo como portero. Es como decir, como un ujier en la puerta. Así era Obed-Edom. Y esto pasa cuando tú te acostumbras a ella, cuando tú no puedes vivir sin ella. Ya el negocio no es tu prioridad. El negocio es un instrumento de bendición para tu vida. Pero tu prioridad es levantarte y decirte, me voy a encontrar con Él. Aquí estoy. Y ir en intimidad con Él. Y ir en oración con Él. Y decirle, Señor, aquí estoy. Necesito de tu gracia. Necesito de tu favor. Necesito de tu bendición. Necesito encontrarme contigo. Necesito conocerte. Necesito. Y las prioridades comienzan a cambiar. El negocio, el trabajo, la profesión ya no es tu prioridad. Tu prioridad es tu relación con Dios. Lo demás se convierte secundario. ¿Quiere que le diga más? Los hijos de Obed-Edom fueron tan impactados también que se fueron atrás del padre. Los hijos de Obed-Edom dejaron todo y se fueron a trabajar sin sueldo para el templo. De porteros también. Fíjese hasta dónde llegó eso. Y con eso ya voy a terminar. Dice, este versículo, para que lo vea. Primera de Crónicas 16:28. Y a Obed-Edom y a sus 68 hermanos, y a Obed-Edom, hijo de Jedutún, y a Josa, ¿cómo? Primera de Crónicas 16:28. Ahí no. Bueno, se los voy a leer. Léase Primera de Crónicas. Todo lo que es Primera de Crónicas, capítulo 16, ahí está. Aparece hasta los nombres de los hijos de Obed-Edom. Dice, y a Obed-Edom y a sus 68 hermanos, y a Obed-Edom, hijo de Jedutún, y a Osa como porteros. Los hijos también, él y los hijos también se convirtieron en porteros de la casa de Dios. Quiero terminar con esto. Estamos acostumbrados a recibir. Venimos y pensamos que lo que Dios nos tiene es que dar, recibir. ¿Por qué? Porque tenemos necesidad. Pero hoy aprendimos algo. No se trata solamente de recibir. Tenemos que empezar a dar. Tenemos que darle honra a aquel que merece honra. Tenemos que valorar la presencia de Dios que hay aquí y que tienes en tu casa. Y tenemos que adorar. Tenemos que cuidar la presencia de Dios. Ese es el mensaje que me llevé cuando vi esto. Hubo una casa que tuvo a Dios por 20 años y no pasó nada. Dios se silenció porque no se honró su presencia. No es que no estuviera, ahí estaba. No es que en tu casa no esté, ahí está. Porque tú eres portadora de la gloria de Dios. Pero puede que no pase nada, que no suceda nada. Pero hubo una casa que dejó entrar la presencia de Dios y valoró lo que estaba entrando. Respetó y honró la presencia de Dios. Eso es lo que quiero dejar en tu corazón en esta noche. Amén. No te acostumbres tanto a la presencia de Dios que te hagas indiferente a ella. Porque puede ser que estás tan acostumbrado que Dios se mueva, que Dios haga, pero estás tan eso que tú no haces nada. No, tu actitud tiene que ser una actitud proactiva. Tengo que ministrarle, tengo que honrarlo, tengo que valorarlo. Amén. Y así mismo soy bendecido y comienzo a recibir bendición. Si puede, darle un aplauso al Señor y póngase de pie.